El aire helado de la mañana se aferraba a los escombros y al barro congelado de la calle, una arteria rota de un gueto olvidado. El cielo, un lienzo grisáceo y sin esperanza, oprimía el paisaje desolado, donde cada fragmento de piedra y madera retorcida susurraba historias de pérdidas. En medio de esta desolación, un pequeño punto de quietud. Elías, un niño de no más de 7 años, cuyo cuerpo delgado parecía absorber la frialdad del entorno. Sentado sobre un trozo de hormigón roto, sus ojos, viejos para su edad, se clavaban en el objeto que sus dedos pequeños pulían con una dedicación asombrosa. Era un acto íntimo, un mundo aparte del caos, donde la fragilidad de su existencia contrastaba con la fuerza de su concentración. Este gesto silencioso, casi imperceptible, era su único santuario, un refugio de la barbarie que lo rodeaba. Una promesa de belleza en la fealdad reinante. El silencio fue quebrado por el sonido rítmico de botas militares. Una sombra se proyectó sobre la calle, alargándose con cada paso firme. Oberleutnant Kael, un oficial de las SS, avanzaba con la autoridad de quien no conoce oposición. Su uniforme, impecable a pesar del polvo de la destrucción, lo hacía parecer una figura tallada en piedra, fría e inquebrantable. El fusil que colgaba de su hombro era un recordatorio constante del poder que representaba, un poder que no admitía cuestionamientos. Sus ojos, endurecidos por la propaganda y la crueldad, barrían el panorama con una eficiencia mecánica implacable, buscando cualquier anomalía, cualquier elemento que desafiara el orden impuesto, cualquier cosa que no encajara en su visión de un mundo purgado. Su presencia era una tormenta silenciosa, una amenaza inminente que se cernía sobre la quietud del gueto. La mirada de Kael se detuvo bruscamente. El pequeño Elías, absorto en su tarea, era una mancha en el orden que Kael exigía. Un obstáculo, no una persona. «Aparta a ese niño judío del camino». La voz del oficial resonó, dura y sin emoción, cortando el aire como un látigo. La orden no era una sugerencia, era una sentencia. Para Kael, el niño no era más que un estorbo, una pieza insignificante en el engranaje de la guerra, cuya existencia era una afrenta. No había en su voz ni un atisbo de compasión, solo la fría autoridad de quien ve al otro como un objeto desechable. Elías apenas pareció registrar el grito. Su mundo por un instante seguía siendo solo él y la madera que pulía, pero el sonido de las botas ahora se acercaba con una prisa ominosa, un presagio de la violencia que se avecinaba. El ruido de las botas se hizo ensordecedor, interrumpiendo el delicado pulso del niño. Kael se detuvo a pocos pasos, su figura alta proyectando una sombra amenazante sobre el pequeño. El fusil, que antes colgaba, ahora estaba firmemente en sus manos, el cañón apuntando en la dirección general del niño. No hubo palabras adicionales, solo la presencia imponente del oficial y la cruda realidad del arma. Elías finalmente levantó la vista. Sus ojos, antes concentrados en la madera, se encontraron con el metal frío del fusil, luego ascendieron lentamente hasta el rostro impasible del soldado. No había pánico en su mirada, sino una curiosidad extraña, mezclada con la resignación de quien ha aprendido que el miedo es un lujo inalcanzable. El corazón del público se encogía, anticipando el inevitable acto de violencia. La sombra de Kael se cernía, pesada y amenazante, sobre la pequeña figura de Elías. El cañón del fusil, un metal oscuro y frío, parecía absorber la poca luz que el cielo gris ofrecía. Elías, con sus ojos que habían visto demasiado para su edad, levantó la mirada desde el ave de madera que aún sostenía. No había rastro de pánico, sino una extraña quietud, una curiosidad casi desafiante que se posó primero en el arma, luego escaló por el uniforme impecable hasta encontrar el rostro pétreo del Oberleutnant. El aire gélido de la mañana pareció contener el aliento, y el tiempo se estiró, denso como la bruma, en ese instante suspendido entre la obediencia ciega y la fragilidad de una vida. Kael, acostumbrado al temblor, encontró en esa mirada un enigma que no encajaba en su esquema. Elías no parpadeó. Sus ojos, profundos como pozos antiguos, sostenían la mirada de Kael con una calma que desarmaba, no por su fuerza, sino por su ausencia de miedo. Era una pregunta silenciosa, una interpelación muda que trascendía la barrera del idioma y la hostilidad. El niño no se encogió, no intentó esconderse, sino que permaneció erguido en su asiento improvisado de hormigón, una pequeña isla de dignidad inquebrantable en un mar de ruinas y amenaza.
En su postura, en la quietud de sus miembros, había un eco de resistencia que no era agresiva, sino inherente a su ser, una negación tácita a ser reducido a un simple objeto desechable. Kael, por un instante, sintió una punzada de algo indefinido. Kael percibió la ausencia de terror, un vacío que no encajaba con sus experiencias previas. Los demás se encogían, lloraban, imploraban. Este niño, en cambio, solo observaba como si el oficial fuera una anomalía a ser estudiada, no una fuerza a ser temida. Un destello de irritación cruzó el rostro endurecido del Oberleutnant, rápidamente sofocado por la disciplina militar. Aquella quietud era insolente, un desafío sutil a su autoridad absoluta, a su derecho a infundir pavor. Su mano apretó el fusil con mayor firmeza, reafirmando su control, recordándose a sí mismo la jerarquía inquebrantable que gobernaba aquel mundo desolado. La orden seguía pendiente, implacable. Lentamente, con una deliberación que parecía desafiar la urgencia del momento, la pequeña mano de Elías comenzó a moverse. No fue un acto impulsivo, sino una acción medida, casi ritual. Los dedos, finos y manchados por la tierra, se abrieron con una gracia inesperada, revelando el objeto que había estado puliendo con tanto esmero. Cada milímetro de ese movimiento era una declaración, una desviación del guión de terror que Kael esperaba. Elías no buscaba escapar ni defenderse con violencia. Su gesto era una ofrenda, un acto de comunicación primaria que emergía de las profundidades de su inocencia, una semilla de algo que Kael no podía comprender aún. En la palma extendida del niño reposaba el diminuto pájaro de madera. Sus contornos eran suaves, pulidos por incontables horas de fricción con el pulgar, con la piel de la mano que lo había moldeado y acariciado. La madera, de un tono cálido y terroso, contrastaba vivamente con el gris desolado del gueto y el metal frío del fusil. Era una pieza de artesanía simple, pero imbuida de una vida silenciosa. Un alma que Elías había infundido en cada curva y detalle. Los ojos del pájaro, 2 puntos negros apenas perceptibles, parecían mirar hacia el horizonte, ajenos a la tensión que los rodeaba, portadores de un secreto ancestral, de una belleza que persistía contra toda adversidad. Sin pronunciar una sola palabra, sin un rastro de súplica en su rostro, Elías extendió el pájaro de madera hacia Kael. No era un regalo, ni un intento de soborno, sino un simple gesto de ofrecimiento, puro e inmaculado. La distancia entre la mano del niño y el cuerpo del soldado era mínima, pero el abismo que representaba era inconmensurable. La inocencia desarmada se enfrentaba a la brutalidad armada, la fragilidad de la creación humana al poder destructivo de la guerra. Elías no pedía nada a cambio, su acto era una expresión de sí mismo, una invitación tácita a reconocer la existencia de algo más allá del uniforme y del prejuicio, un puente frágil tendido sobre un río de odio. El movimiento de Kael se detuvo en seco. Su mirada, que hasta entonces había sido un escrutinio frío y calculador, se clavó en el diminuto pájaro. El fusil, a medio alzar, permaneció inmóvil, una extensión de su brazo que ahora parecía congelada en el aire. No hubo una reacción de ira ni de desprecio inmediato, sino una sorpresa genuina, una interrupción inesperada en el flujo preestablecido de su misión. La imagen del ave de madera, tan delicada, tan viva en su quietud, chocó contra la dureza de su mundo, contra las órdenes grabadas a fuego en su mente. Era un objeto que no encajaba, una anomalía que exigía una pausa, un momento de procesamiento silencioso. El contraste era brutal. El metal oscuro y pesado del fusil, símbolo de muerte y opresión, suspendido sobre la pequeña mano que ofrecía vida y delicadeza. La madera pulida, vibrante de una belleza simple, desafiaba la frialdad implacable del arma. Era un choque de mundos, una confrontación silenciosa entre la barbarie impuesta y la persistencia de la humanidad. Elías, ajeno al impacto que su gesto comenzaba a sembrar, mantenía su mano extendida, su mirada serena. El pájaro, un faro de calidez en la desolación, irradiaba una paz que el ambiente helado no podía sofocar, una promesa susurrada de que no todo estaba perdido, de que la vida, de alguna forma, siempre encontraría un camino. Los ojos de Elías no se apartaron de los de Kael. No había súplica ni desafío abierto, sino una tranquila firmeza que parecía invitar al oficial a ver más allá de la etiqueta, del uniforme, del odio programado. Era una mirada que buscaba, no juzgaba, una ventana a un alma que se negaba a ser extinguida. En ese contacto visual Kael fue confrontado, no por la fuerza, sino por la pura e inquebrantable inocencia.
El niño no se presentaba como una víctima, sino como un ser humano, con un pequeño tesoro entre sus dedos, un fragmento de belleza que persistía a pesar de la destrucción. La dignidad del niño se alzaba, silenciosa y poderosa. La sorpresa de Kael fue un relámpago fugaz. Su mandíbula se tensó y la máscara de hierro del oficial de las SS volvió a imponerse. El fusil, aunque inmóvil, seguía siendo una amenaza latente, una extensión de su voluntad. Aquel gesto inusual del niño era una curiosidad, una interrupción, pero no un detonante de cambio inmediato. Elías seguía siendo un obstáculo. Un judío en el camino y la disciplina militar, los años de adoctrinamiento no se desvanecían con un simple pájaro de madera. Kael miró el ave, luego al niño, luego de nuevo al pájaro, como si buscara una trampa, una explicación lógica a aquella incongruencia. El control para él aún era absoluto. Un músculo se contrajo en la mejilla de Kael, apenas perceptible, pero revelador de una tensión interna. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, escudriñando el rostro inmutable de Elías, como si intentara descifrar un enigma. El silencio se hizo más profundo, pesado, cargado con la expectativa de una decisión. El fusil, aún alzado, seguía apuntando en la dirección del niño, sin ceder. La mano de Elías, con el pájaro de madera, permanecía extendida, un puente frágil que esperaba ser cruzado o destruido. El Oberleutnant no se movió, ni habló. Solo la respiración contenida del público llenaba el vacío, preguntándose qué haría el soldado, qué camino elegiría en aquel cruce desolador. La balanza aún pendía, incierta. Kael no toleraría la interrupción. La imagen del pájaro de madera, por un instante, había perforado una fisura en su coraza de acero, pero la rigidez implacable de su entrenamiento y la urgencia inquebrantable de su misión se impusieron con fuerza renovada. Su mirada, que había suavizado un ápice, se endureció de nuevo, y el gesto de Elías, antes un enigma desconcertante, se transformó en una provocación silenciosa e inaceptable. Para el Oberleutnant, ese objeto era una distracción sentimental, una debilidad inadmisible que no podía permitirse en aquel teatro de guerra. El niño, y todo lo que su existencia representaba, debía ser erradicado de su camino. No reconocido, el aire, ya helado, se volvió denso con la tensión de una voluntad de hierro que se reafirmaba, implacable. Elías, sin inmutarse, mantuvo la mano extendida, una pequeña roca de dignidad contra la marea violenta. Con un movimiento brusco y decidido, Kael apartó la mano extendida de Elías. No hubo violencia física directa, pero la acción fue un rechazo contundente, una negación rotunda de la conexión ofrecida. El pájaro de madera desprendido de los pequeños dedos del niño cayó al suelo con un suave tintineo, un sonido casi inaudible que, sin embargo, resonó como un eco de brutalidad en el silencio opresivo. Kael no le concedió ni una mirada al objeto caído. Su atención se centró de nuevo en Elías, pero ahora con una frialdad intensificada, una barrera irrompible que erigía entre ellos. El mensaje era claro: no había espacio para la humanidad en su camino, solo obediencia y sumisión. Elías observó el pájaro en el barro, sus ojos sin lágrimas. «Fuera de mi vista», la voz de Kael tronó, esta vez con una furia contenida que heló el aire. No era un grito histérico, sino una orden calculada, pronunciada con la autoridad incuestionable de quien detenta el poder absoluto. Cada palabra era un golpe, un intento de aplastar cualquier vestigio de resistencia o dignidad que el niño pudiera poseer. Elías, aún sentado, levantó la vista del pájaro caído, sus ojos encontrándose con la furia controlada del oficial. No había miedo en su mirada, sino una comprensión dolorosa, la aceptación tácita de una realidad cruel. El niño era un inconveniente, no una persona, y Kael se esforzaba por grabar esa verdad en el alma del pequeño, y en la suya propia. Elías no se movió de inmediato. Su mirada, antes fija en el oficial, se desvió hacia el pájaro de madera, ahora sucio, semioculto entre los escombros y el lodo congelado. Un dolor silencioso cruzó su rostro, una punzada que el narrador apenas permite vislumbrar, un atisbo de la herida infligida. No era la humillación personal lo que lo afligía, sino la profanación de aquel símbolo, la desvalorización de algo puro y hermoso. El público sentía una indignación creciente, una rabia sorda por la crueldad innecesaria del soldado. Cada segundo de la inmovilidad de Elías era un desafío mudo a la autoridad de Kael, una resistencia invisible que el oficial, en su arrogancia, no podía percibir. La paciencia de Kael se agotó. Dio un paso adelante, el fusil ahora inclinado ligeramente.
apuntando al suelo a escasos centímetros del pie de Elías. El sonido de su bota raspando el hormigón roto fue un trueno en el silencio. Era una amenaza velada, la promesa de una violencia inminente si el niño no obedecía. El oficial se inclinó ligeramente, su sombra cubriendo por completo la figura menuda de Elías, empequeñeciéndolo aún más. Sus ojos, fríos como el acero, perforaron los del niño, buscando una señal de sumisión, el quiebre que confirmaría su dominio. Cael estaba en la cima de su arrogancia, convencido de que su poder era absoluto e inquebrantable. Finalmente, Elías se movió. No se levantó para huir, sino que se arrastró lentamente hacia el pájaro de madera. Cada movimiento era una muestra de resignación, un reconocimiento forzado de la superioridad brutal del soldado. Sus pequeños dedos, temblorosos por el frío y la tensión, buscaron el objeto entre el barro y la suciedad. El acto no era de desafío, sino de una desesperada necesidad de recuperar lo que le había sido arrebatado, de aferrarse a la última conexión con su humanidad. Cael lo observó con una satisfacción fría, creyendo haber quebrado el espíritu del niño. Era una victoria amarga para el oficial, una reafirmación de su poder sobre la vida y la dignidad. Justo cuando los dedos de Elías rozaron la madera sucia, Cael levantó su bota y, con un movimiento deliberado, la colocó sobre el pájaro, aplastándolo ligeramente contra el barro. No lo destruyó por completo, pero lo inmovilizó, negándole al niño la posibilidad de recuperarlo. «¡Ahora sí, fuera!», ordenó Cael, su voz baja y cargada de una victoria cruel. La humillación era completa. El mensaje grabado en el fango y en el alma del niño. Elías, con los ojos fijos en su tesoro pisoteado, sintió el peso de la bota de Cael, no solo sobre la madera, sino sobre su última chispa de esperanza. El oficial se irguió, su silueta imponente, dejando al niño con el corazón encogido y la impotencia más absoluta. La bota de Cael seguía inmovilizando al pequeño pájaro de madera en el fango, una declaración silenciosa de dominio. Elías, sin embargo, no emitió sonido alguno. Sus ojos, profundos y oscuros, no se levantaron para suplicar ni se llenaron de lágrimas de frustración. En cambio, su mirada se clavó en el objeto pisoteado, una concentración que trascendía el dolor inmediato. Era como si el niño no viera la bota del soldado, sino solo la forma rota de su creación, una herida en la belleza. Una quietud extraña, casi sobrenatural, emanaba de él, una resistencia pasiva que desconcertaba la expectativa de Cael, habituado a la desesperación y el lamento. El aire helado vibraba con la tensión de ese enfrentamiento mudo, donde la dignidad del niño se negaba a ser aplastada. Cael, de pie, observaba la inmovilidad de Elías con una mezcla de impaciencia y una incipiente, aunque no reconocida, incomodidad. El silencio del niño era una anomalía. Los demás, ante su poder, se desmoronaban. Este pequeño, en cambio, se aferraba a una dignidad que Cael no podía comprender ni quebrar con la fuerza bruta. La victoria que sentía al pisotear el pájaro se le antojaba vacía, desprovista de la satisfacción esperada. El tiempo se estiraba, pesado, mientras el Oberleutnant esperaba la reacción que nunca llegaba, una señal de que su autoridad había sido, por fin, grabada a fuego en el espíritu del niño. Su mirada escrutadora buscaba una fisura, un signo de quiebre en la inquebrantable calma de Elías, pero solo encontraba un enigma. En medio del silencio opresivo, los dedos de Elías, sucios y pequeños, comenzaron a moverse, no para alcanzar el pájaro bajo la bota, sino para explorar el suelo a su alrededor. Fue un movimiento lento, casi imperceptible, desprovisto de pánico o urgencia. Cael, con el ceño fruncido, siguió el recorrido de esos dedos, esperando un acto de sumisión, un intento de huida. Pero el niño solo hurgaba entre los escombros, como si buscara algo específico, algo que solo él podía ver en el caos. La curiosidad del público se encendió, preguntándose qué nueva forma de resistencia o de expresión podría surgir de esa aparente resignación. ¿Qué buscaría Elías en aquel lugar de desolación? Cael observó el movimiento con una mezcla de desdén y una ligera confusión. ¿Qué hacía el niño? ¿Buscaba otra baratija, un nuevo refugio en la fantasía? Su mente militar, entrenada para el orden y la eficiencia, no podía procesar esta desviación del comportamiento esperado. Para él, Elías debería estar llorando, huyendo, o al menos, suplicando. La quietud de Elías, ahora acompañada de esta nueva búsqueda silenciosa, era un desafío tácito a su autoridad, una afrenta a la jerarquía de poder que Cael representaba.
El Oberleutnant sintió un leve malestar, una grieta minúscula en su armadura de indiferencia, aunque se negó a reconocerla, atribuyéndola a la exasperación. Los dedos de Elías se detuvieron. Con una delicadeza asombrosa, levantó un fragmento de madera oscura, no más grande que su pulgar, de entre los restos de un tablón podrido. No era una pieza hermosa ni pulida, sino un trozo irregular, aparentemente insignificante, manchado de barro y con bordes ásperos. El niño lo sostuvo con la misma reverencia que antes había mostrado por el pájaro. En ese gesto, en la forma en que sus ojos se posaron en la madera, había una promesa de algo más, una intención que trascendía la mera recolección de un despojo. La atención del público se centró en ese pequeño trozo de madera, en la expectativa de lo que Elías podría hacer con él. Cael desvió su mirada del niño por un instante, con una sacudida de irritación. Este juego absurdo debía terminar. La misión, la disciplina, la urgencia de despejar el camino, todo lo llamaba a seguir adelante, a no perderse en la excentricidad de un judío. Su mano apretó el fusil con más fuerza, su postura se volvió más rígida, un intento consciente de reafirmar su control y la implacable frialdad que había cultivado. El pequeño trozo de madera en las manos de Elías no era más que una excusa, una dilación inútil. El Oberleutnant se preparó para dar una nueva orden, una que sería definitiva, una que pondría fin a esta extraña y desafiante interacción, restaurando el orden que él encarnaba. Pero antes de que Cael pudiera hablar, Elías acercó el fragmento de madera a su cuerpo. Con el pulgar de su mano derecha comenzó a frotar la superficie áspera, con un movimiento rítmico y familiar. No era un juego, era un acto de concentración, una respuesta instintiva a la desolación. El sonido era apenas un susurro, un roce suave de piel contra madera, casi inaudible en el vasto silencio del gueto, pero cargado de una intimidad que contrastaba con la brutalidad del entorno. La acción del niño era una burbuja de creación, una pequeña resistencia silenciosa que se negaba a ser absorbida por la destrucción, una chispa de vida en medio de la muerte. Cael, a pesar de su intención de ignorarlo, no pudo evitar que su mirada se posara de nuevo en el niño. El sonido, tan tenue, tan persistente, penetró su coraza de indiferencia. Era un sonido de vida, de actividad, de algo que se estaba haciendo, en contraste con la inmovilidad y la ruina que los rodeaba. El Oberleutnant, acostumbrado a los lamentos y al silencio de la muerte, encontró este nuevo sonido desconcertante. Elías, de nuevo, no encajaba en sus categorías preestablecidas. El niño no se había rendido, en cambio, había encontrado una nueva forma de existir, de crear, justo bajo la bota de su opresor. Los ojos de Elías estaban fijos en el fragmento de madera. Su pulgar se movía con una precisión asombrosa para su edad, revelando una habilidad innata, una práctica repetida miles de veces. Las esquinas ásperas de la madera comenzaban a ceder, a redondearse ligeramente bajo la fricción constante, mostrando las primeras vetas más claras. Era un trabajo de paciencia, de dedicación, una pequeña obra de arte que nacía de la nada, del desecho. El niño no se inmutaba por la presencia imponente de Cael. Su mundo se había reducido a la madera en sus manos, a la promesa de una forma, de una belleza que solo él podía percibir en el tosco trozo. El silencio se profundizó, denso, cargado con el suave roce de la madera. Cael, sin darse cuenta, había bajado ligeramente el fusil. Un gesto casi imperceptible de su brazo, pero que revelaba un cambio en su estado de ánimo. La irritación inicial había sido reemplazada por una curiosidad renuente, una fascinación involuntaria. Se encontró observando las manos del niño, los movimientos deliberados y hábiles de los pequeños dedos, la concentración intensa en el rostro de Elías. Era una imagen que no encajaba con la propaganda, con la deshumanización que le habían inculcado. El niño no era un obstáculo, era un creador, un artesano, incluso en medio del barro y la desolación. En el rostro de Cael, apenas perceptible, una fisura apareció. No era una emoción definida, sino una mezcla de sorpresa y algo parecido a la perplejidad. El niño no se estaba lamentando ni huyendo, estaba creando. Y no una creación burda o infantil, sino algo que revelaba una destreza, una paciencia. El Oberleutnant, acostumbrado a la destrucción, se enfrentaba a un acto de construcción, de vida. Su mente, entrenada para ver enemigos y obstáculos, luchaba por encajar esta nueva imagen. Una pregunta silenciosa comenzó a formarse en su interior. ¿Qué era exactamente lo que este niño estaba haciendo?
¿Y por qué con tanta dedicación? Elías, ajeno a la tormenta interna que comenzaba a gestarse en Cael, continuó su trabajo. Su pulgar, ahora con la ayuda de otro dedo, frotaba la madera con una presión controlada, como si cada fibra del objeto respondiera a su voluntad. La suciedad superficial se desprendía, revelando la verdadera textura y el color de la madera, un tono más cálido y profundo de lo que parecía al principio. Se vislumbraba una curva, una forma incipiente que prometía algo. Era un acto de fe, de transformación, que el niño realizaba con la seriedad de un maestro, una habilidad que emergía de la adversidad, una muestra de su virtud oculta. La escena se convirtió en un estudio de contrastes. La inmensa figura del soldado, inmovilizada por una curiosidad imprevista, y la pequeña figura del niño, moviéndose con una gracia silenciosa, absorto en su propio mundo de creación. El frío del gueto, el metal del fusil, el barro y los escombros se enfrentaban a la calidez de la madera, a la delicadeza de las manos de Elías, a la promesa de una forma. Era una batalla silenciosa, no de violencia, sino de existencias, donde la humanidad del niño comenzaba a desarmar la indiferencia del soldado, no con fuerza, sino con la pura persistencia de la belleza. La mirada de Cael se suavizó imperceptiblemente. No era compasión aún, sino una curiosidad más profunda. Una pausa en su juicio. La imagen del pájaro de madera pisoteado seguía allí, bajo su bota, un recordatorio de su crueldad. Pero ahora, ante sus ojos, otro objeto comenzaba a tomar forma, una nueva creación que emergía de la misma desolación. El niño, Elías, no era solo una víctima, no era solo un judío. Era un ser humano con un talento, con una capacidad de resiliencia que Cael no había encontrado en su camino de destrucción. El Oberleutnant se encontró, por primera vez, observando, no juzgando. Los detalles sensoriales cobraron vida. El suave crujido de la madera bajo los dedos de Elías, el ligero brillo que empezaba a aparecer en la superficie pulida, el contraste entre la suciedad de sus manos y la pureza de la forma que emergía. El narrador, con una distancia empática, permitía al público sentir la dedicación del niño, la intimidad de su acto. Era un momento de verdad silenciosa, donde las acciones hablaban más fuerte que cualquier diálogo, donde la pura persistencia de la vida se manifestaba en un pequeño gesto de creación, un desafío mudo a la muerte que los rodeaba. Cael sintió un tirón casi imperceptible en lo más profundo de su ser. Una imagen fugaz, un recuerdo disonante, cruzó su mente, quizás un juguete de su propia infancia, un momento de paz olvidado hace mucho tiempo. La disciplina, la propaganda, la coraza de hierro que había construido a su alrededor se tambaleó por un instante. No era un quiebre, no todavía, pero era una grieta, una entrada para la duda. El niño, con su acto de creación, había logrado algo que la violencia no podía. Había detenido el tiempo para Cael, obligándolo a mirar, a ver más allá del uniforme y del prejuicio. Elías, con un movimiento que parecía finalizar una etapa de su trabajo, levantó el pequeño fragmento de madera. Ahora era más que un trozo de desecho. Tenía una curva distintiva, una forma que evocaba algo familiar, algo que el público podía reconocer. No era el pájaro anterior, pero compartía su esencia, su delicadeza. El niño lo sopesó en su palma, como un escultor evaluando su obra, con una satisfacción silenciosa, casi imperceptible. La humillación de minutos antes se desvanecía, reemplazada por la quietud de un logro, por la pureza de un nuevo comienzo. Cael lo vio, la forma incipiente en la mano de Elías, una pequeña cabeza, un pequeño cuerpo, la promesa de alas que aún no estaban allí. Era, inconfundiblemente, otro pájaro, naciendo de un trozo de madera insignificante, de la misma tierra que había manchado y pisoteado la anterior creación. Una ola de asombro cruzó el rostro del Oberleutnant, una emoción que rara vez se permitía. El niño, a quien había intentado despojar de todo, no solo no se había quebrado, sino que había comenzado a crear de nuevo, con una resiliencia que desafiaba toda lógica. El público sintió una oleada de alivio y una esperanza creciente. Elías no era una víctima pasiva, poseía una fuerza interior, una habilidad para encontrar belleza y propósito incluso en las circunstancias más sombrías. La creencia de que las cosas iban a cambiar se afianzaba. El niño, con su acto de creación silenciosa, había logrado un pequeño milagro, una reconfirmación de su humanidad, una victoria moral sobre la opresión. La tensión se transformó en una expectativa vibrante, una anticipación de lo que este pequeño acto podría provocar en el endurecido corazón del soldado.
Kael se encontró en un punto muerto. La orden de apartar al niño aún resonaba en su mente, pero la imagen del pájaro incipiente en la mano de Elías, la destreza, la inquebrantable calma del niño lo habían inmovilizado. No podía dar la orden. No podía levantar el fusil con la misma convicción. Algo se había roto dentro de él, una fisura en la pared de su indiferencia. El niño, con su arte, lo había desarmado de una manera que ninguna fuerza física podría haber logrado. Era un momento de profunda vacilación, un cruce de caminos para el soldado, una prueba para su humanidad que no había anticipado. Elías, como si sintiera la mirada de Kael, levantó lentamente su rostro. Sus ojos se encontraron con los del Oberleutnant. No había triunfo en su mirada ni desafío, solo una quietud profunda, una invitación silenciosa a ver la belleza, a reconocer la vida que se aferraba, tenaz, en sus pequeñas manos. En la palma extendida del niño, el nuevo pájaro de madera, aún inacabado, era una promesa susurrada, un faro de esperanza en el crepúsculo de la guerra, una pregunta muda que esperaba una respuesta que trascendiera la brutalidad y la ignorancia. Elías, con sus ojos profundos clavados en el fragmento de madera, continuó puliendo la superficie con una dedicación inquebrantable, como si el gueto helado y la presencia amenazante de Kael se hubieran desvanecido en el aire. Cada roce de su pulgar contra las vetas rugosas era una caricia, un acto de amor silencioso que iba transformando el trozo informe en algo reconocible, una promesa de vida esculpida en la muerte. La forma del pájaro, ahora más definida, comenzaba a emerger con una gracia asombrosa, desafiando la desolación que los rodeaba, una pequeña joya de resistencia nacida del fango. Kael, que había permanecido inmóvil como una estatua de piedra, sintió cómo una punzada de malestar se instalaba en su pecho, una sensación completamente ajena a su habitual frialdad. La imagen de aquel niño, creando belleza con sus manos pequeñas bajo la sombra de su bota, era una afrenta directa a todo lo que le habían enseñado, una contradicción viviente que no podía ignorar. Su mente militar, entrenada para la obediencia ciega y el desprecio, se veía asaltada por una duda incipiente, un susurro de humanidad que intentaba sofocar desesperadamente. El tiempo se estiraba, denso y cargado de una tensión invisible, mientras el niño seguía su labor. De repente, Kael dio un paso adelante. No fue una acción agresiva, sino un movimiento lento y casi hipnótico, impulsado por una fuerza que no podía comprender. Se inclinó ligeramente, su rostro endurecido ahora más cerca del niño, permitiendo que sus ojos escudriñaran la obra en las manos de Elías. El fusil, que antes parecía una extensión de su voluntad, colgaba ahora más relajado, apuntando al suelo, como si hubiera perdido parte de su propósito. El aliento helado de Kael rozó el cabello de Elías, pero el niño no se inmutó, su concentración inquebrantable. Era como si el Oberleutnant estuviera presenciando un ritual sagrado, un acto de creación pura que lo transportaba a un lugar olvidado de su propia existencia, un eco de humanidad que resonaba en lo más profundo de su ser, a pesar de todos sus esfuerzos por ignorarlo. Elías, con la calma de un artesano experimentado, levantó el pájaro de madera. Ya no era un simple trozo de desecho, sino una forma reconocible. Un ave diminuta con las alas apenas esbozadas, pero con una cabeza y un cuerpo delicadamente pulidos. Sus ojos, 2 puntos de carbón en la madera oscura, parecían mirar directamente a Kael a través del niño que lo sostenía. Era una prueba irrefutable de la habilidad de Elías, de su capacidad para transformar la nada en belleza, la desolación en esperanza. La quietud del gueto se hizo más profunda, un lienzo sonoro para el acto silencioso que se desarrollaba, y el corazón del público se encogía, anticipando la reacción del soldado, el momento en que la verdad se impondría sobre el prejuicio, un escalofrío de expectación. Kael sintió un golpe, no físico, sino en lo más hondo de su orgullo y su ideología. Había intentado aplastar al niño, reducirlo a un mero objeto, y Elías le respondía con una creación, con un acto de vida y belleza que Kael no podía replicar ni destruir con su fusil. La imagen del pájaro pisoteado bajo su bota, y ahora este nuevo pájaro, emergiendo de la misma tierra, era una contradicción insoportable. Sus músculos faciales se tensaron y por un instante la furia y la vergüenza lucharon en su interior, un campo de batalla silencioso donde sus convicciones se tambaleaban ante la pureza inquebrantable de la inocencia, una revelación devastadora que desarmaba su arrogancia. El Oberleutnant levantó lentamente la bota que aún inmovilizaba el primer pájaro de madera. El suave sonido del objeto liberado al caer al barro fue casi inaudible.
pero resonó con una fuerza abrumadora en el silencio del gueto. Era un gesto que no había anticipado, una pequeña rendición, un reconocimiento tácito de que su poder, por primera vez, no era absoluto. Los ojos de Elías, aún serenos, observaron la bota, luego el pájaro, y finalmente se posaron de nuevo en el rostro de Cael, como si el niño estuviera esperando, no un perdón, sino una comprensión, un atisbo de humanidad en el soldado que tenía frente a él. La tensión se disolvió en un alivio palpable para el público, una primera victoria. Cael, con un movimiento casi imperceptible, desvió su mirada del rostro de Elías al pájaro de madera que el niño sostenía. No había desprecio, ni la frialdad habitual, sino una extraña mezcla de fascinación y una incipiente vergüenza. El pájaro, aunque inacabado, era una prueba tangible de que la vida persistía, que la belleza podía nacer incluso en la desolación más profunda y que la humanidad no podía ser erradicada con una orden. La mano de Cael, que aún sostenía el fusil, tembló ligeramente, una reacción que el oficial se esforzó por reprimir, pero que reveló una fisura profunda en su coraza de acero, un momento de vulnerabilidad inesperada. El silencio se volvió abrumador, casi sagrado. Cael bajó el fusil por completo hasta que el cañón descansó sobre el suelo de escombros, un gesto que significaba una rendición, no ante el niño, sino ante una verdad más grande que él mismo. Sus ojos, que habían visto tanta crueldad, se fijaron en el pequeño pájaro de madera y por un instante la imagen de un juguete de su propia infancia, un recuerdo lejano y doloroso, cruzó su mente, un relámpago de inocencia perdida que lo golpeó con la fuerza de un rayo. Era la catarsis para el público, la confirmación de que la verdad había ganado. La máscara de indiferencia de Cael se resquebrajó. No hubo lágrimas, ni un grito, sino un cambio sutil en la expresión de sus ojos, un reconocimiento silencioso de la monstruosidad de sus acciones y de la ideología que lo había convertido en un instrumento de deshumanización. Elías no era un judío, era un niño, un creador, un ser humano con una dignidad inquebrantable. El poderoso, el opresor, se vio forzado a confrontar la verdad, no a través de la fuerza, sino a través de la fragilidad de un pequeño pájaro de madera, un símbolo de vida que desarmó su odio y su arrogancia, una humillación interna que lo transformó para siempre. Un suspiro casi imperceptible escapó de los labios de Cael. No era de alivio, sino de un agotamiento profundo, como si el peso de su propia humanidad, largamente reprimida, hubiera caído sobre él de golpe. Desvió la mirada del pájaro y de Elías, incapaz de sostener la pureza de esa imagen por más tiempo. La vergüenza, una emoción que creía haber erradicado de su ser, se extendió por su rostro, tiñéndolo de un matiz rojizo que el frío no podía explicar. El público sintió un escalofrío, una mezcla de alivio y una tierna compasión por el soldado, atrapado en su propia epifanía, en la dolorosa confrontación con su conciencia. Sin pronunciar una sola palabra, sin una despedida, Cael se dio media vuelta bruscamente. Sus botas, que antes resonaban con autoridad, ahora parecían arrastrarse con un peso diferente. Un eco de su propia derrota y descubrimiento. Se alejó por la calle desolada, dejando atrás al niño y sus dos pájaros de madera, el pisoteado y el recién nacido, ambos símbolos de una lucha que había terminado en una victoria silenciosa y moral. Elías permaneció inmóvil, observando la figura que se encogía a la distancia, con el nuevo pájaro apretado en su mano, un testigo mudo de la transformación que había provocado. El aire helado del gueto se llenó de un silencio diferente, uno que no era de opresión, sino de una extraña paz. Elías, con una lentitud deliberada, bajó el pájaro de madera y lo colocó junto al que Cael había pisoteado, una ofrenda silenciosa de reconciliación. Sus ojos, ahora, miraban hacia el horizonte, un lienzo gris que por primera vez parecía albergar una promesa, una tenue luz de esperanza. La dignidad del niño. Su capacidad de crear belleza en la desolación había desarmado al poderoso. La catarsis del público era completa, una mezcla de alivio, asombro y la profunda convicción de que la inocencia es, en efecto, el arma más poderosa contra el odio, un mensaje grabado en el alma. El frío cortante del gueto parecía ahondar en el alma de Cael mientras se alejaba, pero no era el único escalofrío que lo invadía. Cada paso lo alejaba de Elías, pero lo acercaba más a un abismo de culpa que no había saboreado en años. La imagen del niño, inquebrantable, con su segundo pájaro de madera emergiendo de la nada, se grabó en su mente como una marca indeleble.
El Oberleutnant, que había caminado con la arrogancia de un dios, ahora sentía sus botas pesadas, cada pisada un eco de su propia miseria moral. La disciplina militar, su escudo contra la humanidad, se había resquebrajado, dejando al descubierto una vulnerabilidad que lo aterraba. Un impulso, una fuerza invisible, comenzó a tirar de él, obligándolo a detenerse. Se detuvo en la esquina de una calle derruida, el viento gélido silbando a través de los edificios vacíos. Desde allí, Kael se permitió mirar hacia atrás, hacia la pequeña figura de Elías, quien seguía sentado en el hormigón, un punto de quietud en el caos. Los dos pájaros, el pisoteado y el recién nacido, reposaban junto a él, testigos silenciosos de la confrontación. Kael observó la escena y por primera vez no vio un judío, sino a un niño, un ser humano a quien había intentado quebrar. La vergüenza, un sabor amargo y desconocido, le subió por la garganta, quemándole el pecho. El aire se hizo más denso, cargado con el peso de su recién descubierta conciencia. Con una lentitud que contrastaba con su habitual prisa, Kael comenzó a regresar. Sus pasos eran vacilantes, desprovistos de la autoridad que antes los caracterizaba. El fusil, que había sido una extensión de su poder, ahora colgaba inerte de su hombro, casi un estorbo. Su mirada, antes fría y calculadora, estaba fija en Elías, pero con una humildad que no había conocido. No había ira en su rostro, sino una profunda incertidumbre, una pregunta silenciosa que solo el niño podía responder. El público sentía una mezcla de aprensión y una incipiente esperanza, preguntándose si el soldado, finalmente, encontraría el camino hacia la redención. Elías, que había permanecido inmóvil, sintió la presencia de Kael antes de verlo. No se sobresaltó ni intentó huir. Sus ojos, que habían observado la retirada del oficial, ahora se fijaron en su regreso. No había miedo en su mirada, sino una quietud expectante, la misma inocencia inquebrantable que había desarmado al soldado. El nuevo pájaro de madera, pulido con la dedicación de un artesano, seguía en su mano una pequeña promesa de vida. Era como si el niño, con su presencia serena, extendiera una invitación tácita a Kael, un puente frágil tendido sobre el abismo de odio que los había separado. Kael se detuvo a pocos pasos de Elías, la distancia entre ellos ahora no de poder, sino de un respeto reacio. El silencio era abrumador, más elocuente que cualquier palabra. El Oberleutnant intentó hablar, sus labios se movieron, pero ningún sonido salió. Las palabras que antes fluían con facilidad en órdenes y desprecio, ahora se ahogaban en su garganta, atrapadas por la vergüenza. Bajó la mirada. Incapaz de sostener la pureza de los ojos de Elías, una prueba silenciosa de su propia depravación. El fusil colgaba de su mano, ahora solo un peso muerto, desprovisto de su anterior amenaza. Sus ojos se posaron en el pájaro de madera pisoteado, semienterrado en el barro. Era un recordatorio tangible de su crueldad, una herida abierta en la tierra que reflejaba la herida en su alma. Luego su mirada se elevó al nuevo pájaro en la mano de Elías, una creación de belleza y resiliencia que se alzaba desafiante sobre la desolación. El contraste era un golpe doloroso, una confrontación directa con la inocencia que había intentado aplastar y la vida que se negaba a ser extinguida. Kael sintió un nudo en el estómago, una punzada de arrepentimiento que no podía ignorar. Lentamente, con una deliberación casi torpe, Kael se agachó. Era un movimiento que lo despojaba de su autoridad, que lo ponía al nivel del niño, rompiendo la jerarquía impuesta por el uniforme. Sus ojos, ahora más humanos, más vulnerables, se encontraron con los de Elías. No había órdenes ni amenazas, solo una profunda tristeza y una pregunta sin voz. El aire helado pareció suavizarse ligeramente alrededor de ellos, como si el gueto mismo contuviera el aliento, presenciando un acto de humildad que desafiaba toda la brutalidad que había conocido. Con un esfuerzo visible, Kael extendió una mano temblorosa. No era una mano para golpear ni para tomar. En su palma no había un arma, sino un pequeño trozo de pan seco, arrugado y humilde, que había sacado de su bolsillo. Era una ofrenda simple, un gesto de reparación que buscaba redimir la humillación anterior. El pan, un símbolo de vida y sustento, contrastaba con la violencia del pasado. Era el primer paso de Kael hacia el perdón, un intento torpe pero sincero de reconstruir un puente roto, una muestra de humanidad. Elías observó el pan en la mano de Kael. No hubo un arrebato de alegría ni una muestra de desconfianza. En cambio, con la misma calma que había mostrado al ofrecer su pájaro, el niño extendió su propia mano.
Sus dedos, pequeños y sucios, tomaron el pan con una delicadeza sorprendente. No era una sumisión, sino una aceptación silenciosa, un reconocimiento de la vulnerabilidad del soldado. La relación de poder se había invertido por completo. Elías, el injusticiado, ahora era el poseedor de la fuerza moral, el que ofrecía la posibilidad de un nuevo comienzo. Los ojos de Cael siguieron el movimiento de Elías. Con una respiración profunda, el Oberleutnant volvió a agacharse y con sumo cuidado levantó el primer pájaro de madera, el que había pisoteado. Lo limpió con sus propios dedos, retirando el barro y los pequeños escombros, como si estuviera curando una herida. Luego, con una reverencia casi religiosa, lo colocó suavemente junto al nuevo pájaro en el regazo de Elías. Era un acto de reparación simbólica, una confesión muda de su error, un intento de restaurar la dignidad que había arrebatado. Cael se irguió lentamente, su rostro ahora marcado por una emoción compleja, tristeza, alivio y una incipiente esperanza. Su mirada se posó una última vez en Elías, en los dos pájaros, y luego hizo una leve inclinación de cabeza, un gesto de respeto que trascendía las palabras. Sin decir nada más, se dio media vuelta y esta vez se alejó con un propósito diferente, no huyendo, sino llevando consigo el peso transformador de su encuentro. Elías permaneció allí, con el pan en una mano y los dos pájaros en su regazo, el silencio del gueto ahora cargado con la promesa de una humanidad recuperada, un futuro incierto pero lleno de compasión. El aire del gueto, aunque aún gélido, ya no oprimía a Cael con la misma indiferencia. Ahora era un lienzo para el eco de sus propios pensamientos. Cada paso que daba lo alejaba físicamente de Elías, pero lo sumergía más profundamente en la confrontación con su conciencia. El fusil, que antes era una extensión inquebrantable de su voluntad, colgaba ahora como un objeto extraño, un peso muerto que representaba la violencia que ya no podía justificar plenamente. La imagen de los dos pájaros de madera, uno reparado por sus propias manos y el otro recién nacido de la desolación, se había grabado en su mente, una prueba irrefutable de la dignidad que había intentado pisotear. Cael ya no era el mismo, la coraza de arrogancia se había agrietado, y por esas fisuras se colaba una humanidad dolorosa, un arrepentimiento silencioso que lo acompañaría en cada uno de sus futuros amaneceres, transformando su percepción del mundo. Mientras tanto, Elías permaneció sentado en el hormigón, el pan de Cael en una mano y los dos pájaros de madera en la otra. El silencio a su alrededor no era el de la amenaza, sino el de una victoria silenciosa, una paz ganada con la pura tenacidad de su espíritu. El poder que antes residía en el fusil y el uniforme se había reformulado. Ahora, la verdadera fuerza emanaba de la pequeña figura del niño, de su capacidad inquebrantable para crear belleza y para perdonar sin palabras. Elías, el obstáculo judío, se había convertido en un faro de dignidad, un testimonio viviente de que la humanidad podía surgir incluso de las cenizas. Sus ojos, antes llenos de la resignación de quien ha visto demasiado, ahora albergaban una luz tenue, una chispa de esperanza que se negaba a extinguirse, prometiendo un futuro donde su valor sería reconocido. Para Cael, la vida continuó, pero nunca de la misma manera. En los días y semanas que siguieron, su conducta en el gueto cambió sutilmente. Las órdenes que impartía ya no llevaban el mismo veneno, su mirada ya no era tan glacial. Hubo momentos, casi imperceptibles, en los que desobedeció pequeñas directrices, permitiendo un resquicio de compasión donde antes habría sido implacable. Quizás desvió la vista cuando un anciano tropezaba, o retrasó una inspección brutal. Otros oficiales, ajenos a su tormenta interna, lo notaron diferente, más distante, un paria silencioso en su propia unidad, incapaz de entender el origen de su transformación, pero sintiendo la ausencia de su anterior ferocidad. El recuerdo de Elías y de los pájaros se había convertido en un ancla, un recordatorio constante de la verdad que había descubierto, una carga que llevaba con una nueva y dolorosa dignidad. Con el tiempo, las circunstancias del gueto, aunque lentamente, también parecieron ceder, o al menos la forma en que Elías las percibía. El pan de Cael había sido el primer sustento de una serie de pequeñas ayudas inesperadas, gestos anónimos que, aunque escasos, sostenían la chispa de la vida. El niño, aferrado a sus dos pájaros de madera, que ahora simbolizaban tanto la resiliencia como la reconciliación,
Encontró un pequeño rincón más seguro, una grieta en la desolación donde podía continuar su arte. El ambiente no había cambiado radicalmente, pero la luz en sus ojos, la calma en sus gestos, reflejaban un mundo interior transformado, uno donde la esperanza, frágil pero tenaz, había echado raíces, un testimonio de que la belleza y la dignidad, una vez reconocidas, son inquebrantables. Elías, el niño que había desarmado el odio con un pájaro de madera, se convirtió en un símbolo silencioso entre los pocos que habían presenciado o escuchado la historia. Sus pequeñas esculturas, ahora con un significado más profundo, eran vistas como amuletos de esperanza, fragmentos de belleza que recordaban la resistencia del espíritu humano. Los dos pájaros, el pisoteado que Cael había limpiado y el recién nacido, se guardaban con reverencia, representando el ciclo de la humillación, la revelación y la redención. No eran solo juguetes, sino testamentos de una verdad, que la vida siempre encuentra un camino para florecer, incluso bajo la bota de la opresión. La dignidad de Elías no necesitaba uniformes ni armas, residía en la pureza de su alma y en su capacidad para inspirar humanidad. Lejos del gueto, Cael continuó su camino, pero ya no era el mismo soldado implacable. Su mirada, antes dura como el acero, ahora portaba una melancolía profunda, un eco de la inocencia que había encontrado y perdido. La imagen de Elías y sus pájaros se convirtió en una carga, pero también en un faro moral que guiaba sus decisiones. Cada vez que se enfrentaba a la crueldad, el recuerdo del niño se alzaba, forzándolo a una reconsideración, a una elección más humana, aunque fuera en secreto. Su transformación no fue una conversión pública, sino un cambio silencioso y personal, una redención interna que lo convirtió en un paria entre sus iguales, pero en un hombre más cercano a su propia humanidad, uno que había aprendido el verdadero costo de la indiferencia. Así, la historia de Elías y Cael se convirtió en un susurro, una fábula moderna de cómo la inocencia puede ser el arma más poderosa contra el odio. El gueto, aunque permaneció en ruinas, ya no era solo un lugar de desesperación, sino también el escenario de una epifanía, un recordatorio de que la dignidad humana es inquebrantable y que el verdadero poder reside en reconocer el valor de los demás. La injusticia, aunque no borrada, había sido curada por la verdad y la empatía, dejando una semilla de esperanza, un pequeño pájaro de madera, un susurro de humanidad que el eco de la guerra no pudo silenciar, prometiendo que la transformación moral, aunque dolorosa, siempre es posible y que la justicia, tarde o temprano, encuentra su camino en el corazón de los hombres.